Pues el mensaje de hoy es un mensaje muy bonito porque es un mensaje donde hace de manera reflexiva, y si usted analiza bien, Dios nos está hablando a reflexionar a nosotros mismos. Aquellos que nos están sintonizando, te está sintonizando en la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Así que espero que sea de edificación para su vida el culto en esta mañana. Que Dios les bendiga y bienvenido. Es importante que nosotros entendamos al Dios que le servimos. El Dios que le servimos es un Dios vivo. Su espíritu está vivo a través de nosotros y Él nos habla a nosotros, a nuestra mente, a través de su espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para que podamos entender cómo relacionarnos con Él más íntimamente. Y hoy la predicación trata exactamente de esto. ¿Por qué? Muchas veces hablamos de Dios, pero hablamos de un Dios muy distante, muy del futuro, muy de que en la palabra está y ya está, pero donde tiene que estar esta palabra es aquí. Nosotros necesitamos, por lo tanto, tener la conciencia de una realidad de que Él está vivo en nosotros y que cuando oramos, oramos con fe. Así que cuando tenemos conciencia del Dios que le servimos, entonces oramos con fe. Por lo tanto, esto nos habla a nosotros de tener una relación íntima con Dios. No una relación distante, no una relación de palabras bíblicas solamente, sino de una relación personal. Porque esta palabra, cuando es entendida a nuestra conciencia, cobra vida. Si no, es como leer una novela que no tiene mucho sentido y que usted nunca sabe lo que va a pasar. Con Dios no es así. Dios es un Dios real que toma conciencia en nosotros y nos anticipa las cosas que han de venir. Cuando andamos en fe, conociéndola a Él íntimamente. Es importante e interesante que dejen los celulares, por favor, y atiendan aquí, porque lo que le vamos a hablar a través del Espíritu, usted necesita poner todos los sentidos en su mente. Los 5 sentidos, que a grosso modo conocemos porque hay mucho más sentido que 5, necesitan ponerse en sintonía con el Espíritu de Dios. Si usted juega con el celular, usted no está en sintonía con lo que Dios le quiere hablar. Porque es importante que usted entienda esto. Es importante porque se trata de su vida. Y las relaciones con Dios es de vida, no de muerte. No relación con Dios es muerte. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Así que les ruego por favor que esa reverencia, esa deferencia la tengan con el Señor. Porque está usted recibiendo palabra del Señor. Esto no es un discurso político ni económico, es de Dios. Y aquí hay que honrar a Dios. Porque es de vida y jamás nunca de muerte. Así que cuando tienes la conciencia de Dios, crees en lo que oras. ¿Y qué es la conciencia? Nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos conciencia. Y de una manera sencilla, la conciencia es el pensamiento actualizado a la realidad en que puedes interpretar las cosas como realmente la ves a tu alrededor. Es una concientización de la realidad que está alrededor tuyo. Esa es la conciencia. ¿Quién tú eres? ¿Qué haces y hacia dónde vas? ¿Cómo vives y qué decides? Eso está en nuestra conciencia. Pero el resultado del mover de una conciencia clara responde a una parte del cerebro que es inconsciente, que es la parte donde está nuestra alma, que es el asiento de nuestras emociones. Por lo tanto, hay una conexión neurológica en el cerebro nuestro entre la conciencia y la inconsciencia. La inconsciencia es la parte almática, donde están las experiencias que pasamos en nuestra vida y que se van a proyectar al consciente, que es el estado actualizado, donde usted dice, yo soy esto, yo decido esto y esto es lo que yo quiero hacer para mi vida. Dios quiere hablarle a tu conciencia para que tu alma sea redimida. Amén. Y es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque la inconsciencia, que es la parte almática, donde están nuestras emociones, es la que se va formando con las cosas que pasa uno en la vida y forma nuestra personalidad. ¿Qué pasa? Que a base de esos conocimientos es que nosotros juzgamos lo que vemos y decidimos lo que queremos. Pero Dios quiere trabajar con esa área tuya para sanear la parte almática de esas emociones, redimirla para que tengas una conciencia clara, vívida de un Dios vivo. Vívida de un Dios vivo. O sea, que vivas en el poder de la resurrección de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Pero necesitamos redimir nuestra alma para que podamos ver las cosas como Dios las ve.
pensarlas como Él las piensa, hablarlas como Él las habla y escucharlas como Él las escucha. En eso estriba la revelación o la iluminación de esta palabra. Por lo tanto, tenemos que sanear nuestra vida para que podamos atesorar lo que Él nos quiere enseñar. Porque así es donde se va a estructurar la personalidad de un verdadero hombre y una mujer espiritual. No se va a formar con otra cosa que no sea su propia palabra en una limpieza almática que ocurre a través de esta palabra. O sea que esta palabra cuando dice esto es medicina para el alma, esto es medicina para el alma. Y es lo que todos, sin excepción, necesitamos. No hay más que una sola forma, la forma de Dios. No hay psicólogo, ni psiquiatra, ni medicamento que yo pueda decir que tiene algo similar a esto. Esto es perfecto, hermano. Y cuando esto se introniza dentro de nosotros, la perfección se afina para cumplir todas las necesidades que nosotros tenemos que cumplir en nosotros mismos. Pero aún más, hace que por medio de nosotros, en certidumbre de fe, creamos que esto es cierto y entonces todo nuestro alrededor cambia a favor de nosotros. Porque no se trata de ti, sino se trata de Dios en tu vida. Y es lo que tenemos que aprender. Cuando aprendemos a caminar en esta dimensión espiritual, porque hemos decidido entregarle aquellas cosas que nos era contraria a los propósitos de Dios, entonces Dios pone las que son correctas y caminamos en su verdad absoluta, donde hay paz y seguridad. Está de modo paz y seguridad, ¿verdad? Hasta en Medio Oriente. Pero esto tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros entramos en el conocimiento de Dios, tenemos un juicio pleno, sano y santo, conforme al corazón del Padre. Ahorita hablaron del corazón del Padre. Y esto es importante. ¿Cómo se forma el corazón del Padre en nosotros? Se forma conociendo la relación íntima con Dios a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. ¿Y cómo nos alimentamos? Con esta palabra. Porque hace falta el alimento espiritual para crecer en Él. Y el abono espiritual del Espíritu Santo es el que llena el alma. Si usted la llena con cosas materiales, usted no está llenando el alma, usted se está endureciendo su corazón y está caminando de espalda a Dios. Pero cuando usted se llena del Espíritu de Dios, usted está cónsono con Él y usted está con Él y Él con usted. Y eso es lo que Él quiere traernos en el mensaje de esta mañana. Por lo tanto, cuando Él redime nuestra alma, quiere decir que tus emociones son limpiadas. Tu conciencia de malas obras es quitada. ¿Qué es la conciencia de malas obras? Las obras carnales que operaban en nosotros antes de convertirnos a Cristo. Esa conciencia de malas obras que nos habla Efesios son las obras del hombre y del mundo que no pueden estar permitiendo que en tu vida te molesten para que no puedas cumplir lo que Dios te llamó a cumplir. Por lo tanto, cuando tú negocias entre esa conciencia culpable, acusatoria de todas las cosas que te vienen a la mente de los hermanos, de aquellos, de los otros, eso hace que te nuble el entendimiento y tu corazón sea endurecido. Y por lo tanto, Dios no puede penetrar en un corazón que esté dispuesto a no dejarse moldear. Nuestro corazón tiene que ser conforme al del Padre y para que eso ocurra tenemos que dejar que nuestras conciencias sean limpiadas, nuestras emociones sean quitadas, para sustituirla por emociones redimidas que dan gusto y placer al corazón del Padre para que Él pueda habitar en nosotros, su deidad pueda habitar en nosotros en plena certidumbre de fe, de paz y de gozo. ¿Estamos ahí, pueblo? Parece como un... Pero es que yo quiero que ustedes visualicen lo que Dios nos quiere dar. No es difícil de entender. En otras palabras, si usted se somete a la voluntad del Padre, como Ricardo le estaba diciendo ahorita, nosotros vamos a recibir la bendición de que Él pueda vivir en nosotros y podemos entonces conocerle más porque estamos dispuestos a someternos a la voluntad del Padre. Y ahí entonces conocemos al Padre tal y como es. Y por lo tanto nuestra vida terrenal se torna una vida espiritual de una relación. El otro día me llamaron de California, que vieron un video de nosotros. Y me preguntaban que cómo era eso de tener que yo decía que yo no tengo una religión, sino una relación. Y es sí, tenemos que tener una denominación religiosa para que el mundo nos conozca, pero realmente no es religión. Y la palabra religión no es correcta para el hombre, sino una relación con Dios. Porque tú y yo nos relacionamos con Dios y cuando le conocemos, entonces
le pertenecemos completamente a Él y Él nos transforma a la imagen y semejanza. Para poder ser formados a la imagen y semejanza, tenemos que permitir que Él se forme en nuestra alma para que entonces demos frutos apacibles de justicia como resultado de lo que hemos creído. Porque cobramos una conciencia real, quiere decir una conciencia actualizada de lo que es Dios en nuestra vida. Por lo tanto, no se trata de una religión, sino de una relación con Dios. Con una conciencia clara de lo que es Dios para nuestra vida. Cuando tenemos esa conciencia clara en nuestra vida, entonces andamos en la santidad. Y esa santidad hace que te mantengas en el marco de Dios, comunicándote completamente, directamente con el tercer cielo. ¿Por qué? Porque entonces la deidad de Dios habita en ti a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guía a toda buena obra, que ya preparó desde antes de la fundación del mundo para que camináramos en ella, porque esa es la herencia inmarcesible de los santos. No estoy citando versículos bíblicos, le estoy citando la Biblia. Porque esto es Biblia, hermano. Yo no creo, yo soy médico, hice 3 especialidades dentro de la medicina, pero yo no creo en la ciencia, yo creo en el que hizo la ciencia. ¿Me entiende? Me hago explicar. Por lo tanto, usted tiene que entender que Dios te quiere dar todo ese conocimiento para que puedas examinar la grandeza del poder de su presencia y puedas vivir todos los días en el poder de su presencia. Entonces, tu presencia en Él y Él en ti hace que todo de alrededor cambie en favor tuyo. Hay veces que tú dices, pero yo no entiendo esto. No se trata de entender, sino de obedecer y creer. Eso es así. Entonces, cuando obedecemos porque hemos creído, entonces vemos la bendición. Porque no se trata de ver la bendición primero para luego creer, porque eso no es fe. Tomás tenía ese problema. Y tuvo que traspasar la pared después de haber resucitado y presentársele. Mete los dedos aquí. Y cuando metió los dedos, entonces creyó. Nunca sea así, hermano. Nunca creas que tu problema no tiene solución. Nunca creas que tu problema no tiene tiempo de expiración. Nunca creas que tu enfermedad nunca se va a acabar. Porque si piensas de esa manera, ciertamente eso es lo que vas a obtener. Pero si crees en el Dios que redime, que levanta, que restaura, y que no importa el tiempo ni las circunstancias, va a actuar en favor tuyo verás la gloria de Dios. Para eso hay que tener la conciencia de Dios. Y de eso es la predicación. Esta es la introducción para que usted se prepare para recibir lo que Dios le quiere dar. Amén. Así que una mente redimida en Cristo va a producir una conducta de fe, santidad y obediencia. Porque es importante estas 3 cosas, porque Dios es santo, Él es puro y que Jesús siempre fue obediente al Padre. Por lo cual el Padre depositó en Jesús el poder dar su vida y poderla tomar para demostrarte que similar Él hizo con el Padre, similarmente tú harás a través de Él. Cuando andamos en ese poder vivencial de fe, andamos en el poder de la resurrección que le pertenece a la iglesia neotestamentaria, que somos nosotros los que vivimos en esta época. ¿Qué nos está diciendo? Que todo lo que enfrentemos será derrotado si mantenemos una conciencia clara del Dios que tú y yo le servimos. Y esa fe no va a medir el tiempo que estamos pasando por la tribulación. Esa fe que tenemos no va a medir las circunstancias prevalecientes, sino que es una fe que espera y agrada a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una fe que agrada a Dios, entramos en el tiempo sincrónico del cumplimiento de los tiempos. Y en el tiempo del cumplimiento de los tiempos es lo que se llama el kairos de Dios, que es el momento oportuno para nuestra bendición. No la que tú y yo creemos, no la que esperamos en la lógica intelecto humano, sino en la fe en Cristo Jesús. Y nos mantenemos en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, cuando nos mantenemos en esos 3 parámetros, creamos una conciencia real de un Cristo vivo. Que es lo que Dios quiere para esta época, para la iglesia neotestamentaria. Y cuando entendemos esa manera correcta, esa forma correcta de pensar, entonces se va a formar el hombre espiritual en nuestra conciencia. Amén. Vamos a 1 Corintios
capítulo 2, versículo 16. Me lo ponchen allí los muchachos. Sí, Primera de Corintios 2, 16. Para que salgan las pantallas electrónicas. Pueden quedarse sentados porque lo pueden ver ahí. Dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y usted va a decir, ¿cómo yo voy a tener la mente de Cristo? Sencillo, la palabra te lo está diciendo. Créelo por fe, camina en santidad y en obediencia a la palabra. Y la mente de Cristo se va a formar poquito a poco en tu vida. ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí es donde exactamente nosotros tenemos que empezar a entender que el caminar en Cristo es en fe. Y someternos a la palabra de Él hace que se vaya formando el hombre espiritual que se va a formar en tu alma y se va a manifestar en tu mente. Y ambas cosas están en la mente. El consciente y el inconsciente. Pero el consciente cobra vida a través del inconsciente cuando redime las obras del pasado de las experiencias negativas. Si tú tienes experiencias negativas y tú no las entregas y las divulgas con tu boca, criticando, hablando mal del otro, diciendo la inconformidad, se convierte la vida en una quejabanza, entonces te quedas en total inmadurez porque has sido desobediente a la palabra de Dios. Si por el contrario decides creerle a Dios, entregas todas esas dolencias almáticas que a veces arrastramos desde el vientre materno. Oye, a veces las arrastramos desde el vientre materno y no nos damos cuenta. Y entonces decimos, es que Dios no ha obrado. No, es que tú no has dejado que Dios obre en tu vida. Es el problema. No porque Dios lo sabe, no, pero tú tienes que saber lo que Dios te dice a ti. Entonces, ¿qué pasa? El hombre quiere las cosas tipo microondas. Tú no fuiste hecho en una probeta en ningún microondas. A ti te engendraron sobre la faz de la tierra con 9 meses para formarte el sistema neurológico completo bien y todas las formas de tu cuerpo perfectamente bien y todo toma un tiempo, porque esa es la creación. ¿Qué nos hace entender esto? Que la obra de Dios, y nos dice claro a través de Isaías, que Él se sienta sobre la mesa del alfarero. La obra que el alfarero trabaja, se llama, que es Jesús, somos nosotros, la obra de sus manos. Amén. Por lo tanto, si Él nos describe a través de su palabra la forma en que nos está formando y el tiempo que toma hacer las cosas correctas, nosotros tenemos que aprendernos a someternos a tiempo y destiempo y fuera de tiempo y todo el tiempo. Y ahí es donde falla el ser humano. Se cansa de esperar, se desespera. ¿Por qué se desespera? Porque no tiene fe, porque ha roto la santidad y porque no obedece a Dios. ¿Ve la esencia? Ahora, Él honra a quienes le honran. Cuando lo honramos en fe, en santidad y en obediencia, sin duda el tiempo se adelanta. No porque se adelanta porque sí, sino porque Dios te pasa a otro proceso, porque ya ese proceso lo pasaste y estás en una madurez más grande que la que estabas originalmente. Entonces te va poniendo por escaleras y por tramos toda tu vida para que entres en el acto sincrónico de bendición que ya Él preparó desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Cuando tú recibes a Cristo, recibes una programación espiritual que está insertada dentro de ti, que no la descubres hasta que tú entres a conocer la palabra de Dios. Porque entonces empiezas a madurar, a tener una relación íntima y entonces tu mente cobra la conciencia del Padre. Por lo tanto, crea lo que dice 1 Corintios 2:16, la mente de Cristo. La gente me dice, ¿cómo es posible que yo voy a tener la mente? Hermano, entiende lo que estoy explicando. Por eso se lo estoy diciendo a ustedes que están por internet. Parece que alguien lo está preguntando. Escrito está y se cumplirá. Solamente por fe lo obtendrás. No lo puedes comprar, pero sí lo puedes obtener por fe. Tenemos que entender esto porque es muy fácil entenderlo por el significado, pero otra cosa es vivirlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Porque ahí es donde verdaderamente vamos a desarrollar el hombre y la mujer espiritual que le agrada a Dios. Y se trata de nuestra bendición. Búsquese Efesios 4:22. Más adelante ahí mismo. Más adelante. Efesios 4:22. Déjame buscarlo yo también.
tenemos ahí ya en la pizarra. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiere decir que la vieja manera de vivir anterior estaba viciada. No permita volver a la basura de donde Él te sacó. Tenemos que estar meridianamente claros en esto, que nos quede bien claro. El versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero ¿en qué mente nos vamos a renovar? En la mente de Cristo. Wanda le empezó a explicar cómo tenemos que tener el corazón del Padre. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente. Significa la mente de Cristo en nosotros, el corazón del Padre en nosotros. Fíjese como un acto sincrónico Él prepara desde el principio del culto y la adoración hacia el tema que nos quiere impartir. Porque Él es perfecto. Si nosotros no entramos en esa simetría de la perfección, nuestra vida no anda en la armonía de la creación. Parece una poesía, pero es una realidad contextual. La armonía de la creación va simétrico a los tiempos cíclicos que vivimos. Los tiempos cíclicos que el profeta Oseas vivió son los tiempos cíclicos que el profeta le hablaba al pueblo de Israel. Y tú y yo pertenecemos, como raíz abrámica insertada, también Paleo se lo dijo, a ese pueblo de Israel. Por lo tanto, tenemos que mirar los tiempos proféticos que acontecen con Israel para saber lo que estamos viviendo conforme a la palabra escrita está. ¿Estamos aquí? ¿Qué nos hace sintonizar con eso? La conciencia del Padre en nosotros, la mente de Cristo en nosotros. Dice el versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese que ese versículo es bien contundente. Vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre es el redimido, ¿verdad? Con el asiento de las emociones corregidas, porque ha limpiado el pasado por el poder redentor de la sangre del Cordero. Te ha limpiado esas emociones negativas porque tú decidiste arrepentirte y perdonarte y perdonar a aquellos que te hicieron daño. Inmolando y entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque si fuera porque nos merecíamos que nos perdonara, estuviéramos todos muertos. Porque inmerecedores somos de su gloria y de su perdón. Pero a Él le plació, como hizo con el profeta Oseas para mostrarle a Israel su perdón, que vio la equivocación, se arrepintieron y se van a arrepentir después de la semana 70, pero eso es otro tema. Y Dios entonces empezará a trabajar con Israel. Pero nosotros que somos de la raíz abrámica, pero somos la raíz de los gentiles, por lo cual Pablo vino a predicarnos el evangelio, tenemos la bendición de ver los ejemplos que acontecieron con ellos para nosotros no entrar en esa dimensión, porque antes de la semana 70 de Daniel, estoy hablando del capítulo 9, 24 de Daniel, ya la iglesia va a ser levantada. Y como va a ser levantada, está trabajando con la iglesia ahora. Somos la iglesia neotestamentaria del arrebatamiento. Y nos vamos. Por eso tenemos que trabajar con esto ahora. ¿Para qué? Para podernos ir con Él. Que cuando suene la trompeta, aunque tú estés en el campo, aunque tú estés durmiendo, seas levantado junto con tus hijos, porque esa es la herencia inmarcesible de los santos, que le pertenece a la iglesia neotestamentaria de ahora. No la de después de semana 70, la de ahora. Usted sabe lo que estamos hablando, hermano. Esto es serio. Esto es serio. Porque es un acto único, perfecto. O no se fue Enoc al cielo. O no se fue Elías al cielo. O no se fue Jesús al cielo. Para que el que tenga duda entienda. Y aquel que esté escuchando vea lo que estamos hablando. Es importante que usted y yo atesoremos esto. Porque esto no es cualquier cosa, hermano. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer como creyentes. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Es importante que entendamos esto. Cristo, ¿verdad? Sin duda. Por lo tanto, si Cristo vive en ti, tú tienes que vivir en la verdad de su santidad. Porque tenemos la mente de Cristo.
Si tenemos la mente de Cristo y Cristo es la verdad, entonces tenemos que vivir en la santidad de Cristo. Y mantenerte, ¿qué? Justificado por la fe puesta en la cruz del Calvario. Nosotros somos justificados porque Jesús nos justificó delante del Padre. Pero cada vez que violentamos los principios del Padre, le estamos diciendo al Padre, ¿sabes qué? No me interesa esa justificación. Y cuando a ti no te interesa la justificación porque no vives en santidad y no obedeces y no eres transparente y no hay verdad en ti sino mentira, entonces le estás dando la espalda a Dios. ¿Crees tú que eres merecedor de la salvación dando la espalda al Creador que murió por ti? Yo te pregunto en esta mañana, tenemos que examinarnos, hermano. Esto no es cuestión de jugar, no es entretenimiento, no es que se me vea más bonito, no es pasarle la mano al pecado, sino inquirir en nosotros, lavarnos con la sangre del Cordero y que la sangre que tiene la potencia de la verdad de la luz, por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario, nos pase un reflector interno y diga, esto es lo que tienes que cambiar y estar dispuesto a hacerlo. Estamos aquí. Esa es la conciencia de Dios. Cuando caminamos en esa verdad tenemos la conciencia de Dios. Que no es fácil, no decimos que es fácil, pero es necesaria. Que no la puedes comprar, no la puedes comprar, la tienes tú mismo que hacer. Que no puedes pedirle a nadie, no, eso es individual. Y es con esta palabra, no hay de otra. Y usted me va a decir, ¿y cómo es posible que en estos cuerpos mortales yo pueda hacer eso? Cuando tengo tantos defectos, cuando tengo tantas situaciones, cuando fui maltratado, maltrecho. ¿Cómo es posible que yo pueda? Una sola palabra te es posible. Primero, fe para creer. Segundo, arrepentimiento. Y el tercero, que nunca puedes olvidar, perdón. Y no 70 veces 7. Cuando tú tiras la matemática de 70 veces 7, eso es a la enésima potencia. No hay número que describa el perdón. Como tampoco hay número que pueda describir aquel que murió por nosotros siendo una tunda de pecadores, transgresores de toda obra de maldad. Así es el perdón de Cristo. Como Cristo perdonó a su esposa amada, Israel, también nos perdona a cada uno de nosotros. Pero tenemos que cobrar conciencia de lo que hacemos, hermano. No es vivir pecando continuamente para estar arrepintiéndonos continuamente. Él abre la puerta para que nos arrepintamos continuamente, claro que sí. Pero tenemos que perfeccionarlo a la imagen y semejanza. Porque si no, no crecemos. Nos quedamos como niños inmaduros que volvemos a repetir el mismo grado y no pasamos de kinder. Pero sí abrimos la boca como si estuviéramos en cuarto año. ¿Hablar qué? Contra el Padre. Porque si yo hablo de mi hermano o de mi hermana, estoy hablando contra el Padre. ¿Por qué? Porque Ricardo se lo dijo. Usted es creación de Dios. Dios se duele de su creación. De que usted maltrate la creación. De que usted hable contra la hija del Cordero, que es la iglesia de Dios. Usted está hablando contra la creación del Padre. Y dígame usted, si usted habla contra la creación del Padre, ¿quién lo va a salvar a usted? Por eso Pablo dice claramente, por cuanto prefirieron creer la mentira, en vez de a mí, yo le mando un espíritu de error para que crea su propia mentira. No se salva. No se salva. Hello. El que tenga oídos que oiga lo que el espíritu le está diciendo. La persistencia del error, porque le da la gana, conlleva la pérdida de la vida eterna. No es juego, hermano. Con esto no se puede jugar. Hay que respetar y honrar a Dios. Es muy, pero muy serio. Queremos andar en el poder de la resurrección para hacer las grandes cosas. No puede habitar por una misma fuente dos aguas. O sale dulce o amarga, o sale amarga solamente y no puede salir dulce y amarga. O sea, o es una cosa o es otra. Tenemos que estar decididos a caminar que en la dulzura del corazón del Padre. Por lo tanto, no podemos vivir en un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y simular las cosas en el mundo como que somos iglesia de Cristo y actuamos peor que la gente del mundo. Por cuanto Dios describe ese tipo de personalidad como tibio, dice la palabra en Apocalipsis que los vomitará. ¿Sabe lo que está diciendo? O eres puro, íntegro conmigo, o sencillamente te desecho. La palabra dice execreción. Quiere decir que lo mismo que votamos para limpiar nuestros intestinos, hace Él con nosotros. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le quiere decir. Tenemos que conceptuar la palabra de Dios como cierta y verdadera sin dudar,
ni una tilde ni una jota de esa palabra, y mucho menos cambiarla. Es importante, hermano. Si no vivimos en el poder de la resurrección de Cristo, ¿qué va a suceder en nuestra vida? ¿Por qué? Para vivir en el poder de la resurrección de Cristo, ya hablamos de que tenemos que andar en la verdad, en la transparencia, ¿verdad? Y en la fe, por supuesto en santidad. Quiere decir que estamos dando la espalda a Dios cada vez que no andamos de la manera correcta. Romanos nos da una explicación para que nos cuidemos de no hacer injusticia en nuestra vida. Búsquese ese Romanos 1:21. Vamos a Romanos 1:21. Romanos 1:21. Es interesante que el libro de Romanos es un libro excelente. Les recomiendo que se lo estudie 4 o 5 veces en el año. Romanos 1:21. El libro de Romanos es poderoso. Vamos a ver si podemos hacer un estudio los martes cuando terminemos poseer la tierra de Romanos. Es extraordinario. Romanos 1:21. ¿Lo tienen ahí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando usted lee eso, dice, se envanecieron. Cuando la persona se envanece, significa que se convierte inútil para el reino de Dios. Es vano, está confundido. Todo eso significa lo mismo, envanecimiento. Por lo tanto, muestra ingratitud a Dios por no reconocerlo a Él ni a sus bendiciones. Por lo tanto, su corazón es entenebrecido. Eso es lo que nos está diciendo aquí claramente. Y el 22 es interesante, porque el 22 te dice, profesando ser sabio, se hicieron necios. La oración de contestación de esta mañana. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué nos está diciendo? Ese es el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el 23 es interesantísimo. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea que justifica corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo bajó a reptiles. El cerebro de un reptil es un cerebro simple que solamente reacciona, no puede pensar. Bajó al hombre de la evolución de un cerebro que tiene conciencia e inconsciencia a un reptil que solamente actúa y no tiene conciencia. Porque no puede razonar, ¿correcto? Fíjate cómo la palabra te describe que cuando le damos la espalda a Dios y nos convertimos en lo que dice aquí, procesando ser sabios, se hicieron necios, bajamos a un cerebro de reptiles. El cerebro de reptiles es un animal que solamente reacciona, no tiene capacidad pensante. Tú y yo no somos eso. Pero si tú le das la espalda a Dios, cae en cerebro de reptil. Mira cómo la palabra está hablando de la conciencia real de nosotros. Quiere decir que cuando no hacemos las cosas correctas, caemos en un cerebro reptiliano. Y eso es otro tema para otro día. El cuerpo de Cristo, iglesia neotestamentaria, no puede tener un cerebro reptiliano. Porque nosotros somos de Cristo redimidos por la sangre del Cordero. Pero, ¿por qué nos trae este tema? Porque Él nos quiere enseñar que si damos la espalda a Dios, nos convertimos necios en nuestra propia sabiduría. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso? Pues a veces tú, sabiendo que tienes que esperar, no quieres esperar y actúas a tu manera. Eso es un cerebro reptiliano. Porque el reptiliano no piensa, sino que actúa. Ahora, tú que tienes un cerebro redimido, tienes capacidad de esperar porque tienes fe. Tienes el conocimiento de Dios, tienes esperanza y tienes unas promesas que vas a recibir porque Dios te llamó para que caminaras sobre sus promesas. ¿Por qué adelantarte a los procesos que van a llevarte a madurar para que puedas mejorar? Eso es un cerebro reptiliano. Cada vez que nos anticipamos porque queremos las cosas a nuestra manera, no estamos permitiendo la evolución del tiempo del kairos para que las cosas ocurran en el tiempo determinado.
Entonces nos adelantamos y nos convertimos ¿qué? En reptilianos, en disparar de la baqueta. La iglesia neotestamentaria no es esa. La iglesia neotestamentaria es la iglesia redimida por el Cordero, que tiene la mente de Cristo y que conoce los acontecimientos, y si no espera en fe hasta que lo vea, porque ha tenido una promesa que sin duda se cumplirá. Eso somos nosotros. Pero tenemos que aprender de esa manera. Mire, búsquese Santiago 1.25. Santiago 1.25. Santiago 1, versículo 25. Vamos a ver. Míralo aquí. Ajá. Mas el que mira atentamente en la ley, la perfecta ley, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo. Fíjate que está diciendo, la ley es Dios y Dios es su palabra. Sí, no. Es 1.25, ¿lo tienen ahí? Santiago 1.25. Mas el que mira atentamente, pastora, mas el que mira atentamente en la ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, otra vez, este será bienaventurado en lo que hace. Es importante que la perfecta ley, que es la palabra de Dios, es la libertad. Por lo tanto, no se somete a la atadura del legalismo, de la religiosidad, del intelecto humano, de la crítica, de la quejabanza, de las cosas que al hombre el mundo le pone. Porque eso es contra Dios. Y Él quiere que aprendamos a tener la mente de Cristo. Quiere decir que estas cosas del mundo que el hombre quiere traer a la iglesia producen una compulsión, una repulsión interna que hace que el hombre pierda la relación con Dios y entenebrece su corazón. Por lo tanto, constricta el Espíritu Santo, y si sigue en la contrición del Espíritu Santo, llega el momento que el Espíritu Santo ¡pum!, se va de la persona. Estamos aquí, pueblo. ¿Sabe lo que nos está diciendo, verdad? Que si seguimos en la persistencia de darle la espalda a Dios y operar neciamente sin querer hacerle caso a lo que Dios nos enseñó, nos convertimos en necios y llega el momento de que perdemos nuestra salvación. Porque tenemos un cerebro reptiliano, que solamente responde pero no piensa, no medita, no espera, no tiene fe, no es transparente, no hay verdad. Usted y yo tenemos un cerebro evolucionado, porque ¿quién va a tener la mente de Cristo sino los hijos llamados por Él, lavados por su sangre? Eso somos tú y yo. Tú y yo como cristianos no somos cualquier cosa. No es que seamos diositos, porque ellos se disparaten, no. Somos hijos de Dios lavados por la sangre del Cordero, redimidos para hacer la grande obra que Él perfeccionará en nosotros, para que anduviésemos en las obras que Él ya destinó desde el principio de la creación y que te llamó por tu nombre, y tu nombre tiene tu bendición. Que nos quede meridianamente claro que eso es así, porque es la promesa de Dios y sin duda se va a cumplir. ¿Y qué va a pasar cuando andamos en esto? Que nos trae libertad. Ahora, ¿por qué nos trae libertad cuando andamos en esto? Porque entonces nuestra vida tiene propósito y destino de Dios para nuestra vida. La libertad en Cristo y sus bendiciones, nadie las puede detener. Porque lo que es para ti tiene tu nombre, y tu nombre no será borrado a menos que tú le des la espalda a Dios. Como único la pierdes es que le des espalda a Dios. No la vas a perder. ¿Por qué? Porque sabes que Él venció lo más grande que nadie podía vencer. Se llama el imperio de la muerte. Y venció el imperio de la muerte para que tú y yo andáramos en el poder de la resurrección, por lo cual todo al que cree le es posible.
todo el que cree en Él, todo le es posible. No hay forma de que tú falles, no hay forma de que no tengas éxito, no hay forma de que no haya paz en tu vida, no hay forma de que tus hijos vivan descarriados, porque el poder de la resurrección está en ti como padre que Él ha creído a Dios. Esto es extraordinario, tener la mente de Cristo, la conciencia del Padre en nuestra vida. Pero volvemos a lo mismo, hay que tener una relación con Dios, hay que tener una intimidad con Dios. No es leer esto, ya yo quiero esto, esto es lo que yo quiero. No, tú no has entendido todavía. Esto no es una novela. Ahí están escritas las promesas de tu vida. Ahí están escritas las promesas de tus hijos. Ahí están escritas todas las bienaventuranzas que como creyente tú vas a recibir. Aquí están escritas. ¿Quieres que te diga algo? Tienen tu nombre. Pero cuando tú estudies esto como es, te vas a dar cuenta que eso es para ti. Porque el Espíritu Santo te va a decir, eso es lo que voy a hacer contigo. Cuando a mí me llamó, me dijo, hoy tú vas a saber que yo soy el yo soy. Y yo, hello, ¿qué es esto? Y lo está cumpliendo. Yo tengo una carrera muy próspera en la medicina, pero ahora tengo una mejor que esa. Se llama Cristo. Dáselo al Señor. Y también lo hará contigo. También lo hará contigo. Ahora bien, ¿cómo puedes mantener una conciencia con Cristo? La respuesta nos la da Santiago 1:25. Claramente. Mas el que mira atentamente la ley, ¿verdad que empieza así? La libertad. La ley de la libertad. Mas el que mira perfectamente la ley de la libertad, ¿verdad? Y persevera. ¿Y qué más dice? En ella, ¿verdad? No siendo ¿qué? Oidor como olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será como bienaventurado en lo que hace. Ese eres tú y soy yo. Oye, está claro. Está claro. Está claro. Por lo tanto, cuando tú y yo nos examinamos, tenemos que examinar nuestra mente y nuestra vida. ¿Estoy yo cónsono con lo que Dios dice en la palabra que va a hacer conmigo? ¿Estoy yo caminando como dice esta palabra que tengo que caminar? ¿Estoy yo pensando como tengo que pensar conforme a esta palabra de Dios? ¿Estoy yo esperando las promesas conforme a esta palabra de Dios? Nos tenemos que examinar. ¿Por qué? Porque ahí tú mismo te vas a ubicar en tiempo, en espacio, si tú estás en el tiempo sincrónico de tu propia bendición. O te saliste del tiempo sincrónico de tu bendición y por lo tanto tú mismo la atrasaste con las cosas mal hechas. Pero si tú las haces a la manera de Dios, entonces entras en el tiempo sincrónico, lo que era distante se acorta. Lo que debiste recibir hace 5 años, de momento te diste cuenta, lo recibiste enseguida. Porque entraste en el tiempo sincrónico de Dios por el conocimiento de esta palabra con la mente de Cristo en tu vida. Por esto es importante que nosotros lo entendamos. Mira, 1 de Tesalonicenses, búsqueselo ahí, versículos 5, 16, 19. Vamos allá, vamos un momentito allá. Quiero que coja tiempo para esto, es importante. Sí, Tesalonicenses 5, 16, 5, 16. Espérate, déjame buscarla también. Dame un chancecito. Primera de Tesalonicenses 5:16. Aquí está. Sí, eso mismo. Dice, fíjese que esto no está hablando, es que esta palabra es exacta, hermano. Esto no está hablando a las emociones redimidas de nosotros. O sea, ¿cómo yo me examino si yo tengo verdaderamente la mente de Cristo? Aquí hay 3 emociones. Quiere decir que está hablando al inconsciente, asiento de las emociones que es nuestra alma. Hay 3 emociones redimidas que nos mantienen con la mente de Cristo, que hace que tus emociones se alineen a las emociones del corazón del Padre. Por lo tanto, se crea la mente de Cristo. Esto es importante. Mira cómo te lo dice aquí, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, el 16. Está siempre gozoso. Fíjese que te dice, está siempre gozoso. Y usted me va a decir, esto parece fácil, pero no es fácil.
Yo le voy a decir que sí es fácil si usted se enfoca en lo que vamos a hablar. Y usted lo va a poder hacer. ¿Sabe por qué es fácil? Te lo voy a explicar para que lo vaya cogiendo de principio. Es fácil porque usted no está mirando la circunstancia que está mirando. Usted está mirando el propósito de la circunstancia que usted está viviendo. Y cuando usted está puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, lo que usted está viviendo está por encima de la circunstancia que usted está viviendo. Entonces usted anda en una dimensión espiritual superior. Y cuando anda en una dimensión espiritual superior, ninguna circunstancia lo puede atrapar en la depresión, en la ansiedad, en el miedo o la angustia. Porque usted camina a otro nivel. Cuando usted camina a un nivel superior, usted hace que las circunstancias que usted está viviendo se sometan a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es someterla a la obediencia para que lo que está ocurriendo cambie y cobre caducidad de tiempo y desaparezca. Porque usted tiene la mente de Cristo. Usted no está dependiendo de las circunstancias, sino caminando en fe por lo que Dios le ha mostrado a usted. Y cuando usted camina en esa dimensión de fe, las circunstancias prevalecientes que son adversas se someten a la obediencia del pensamiento del Padre que está en usted. Y por lo tanto las cosas no que van a cambiar, tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque el tiempo y los designios del tiempo lo tiene Dios en el tercer cielo. Y baja del tercer cielo ese designio del tiempo que se llama el momento oportuno o el cairo de Dios para que las circunstancias que eran adversas cambien. ¿Y por qué eso va a pasar? Porque Jesús venció el tiempo con el imperio de la muerte. Al él vencer la muerte y resucitar, cambió el tiempo y la esperanza en bendición y bienaventuranza para sus hijos. Por eso cuando tú tienes la mente de Cristo, las cosas cambian por lo que Cristo puso en ti y por lo cual Él murió en la cruz del Calvario. Oiga esto bien, yo quiero que atiendan bien y entiendan este mensaje, hermano. Porque de esto depende que usted pueda caminar en el Espíritu 100%. Y esté escuchando la voz de Dios 100% en su mente. Y es lo que Dios quiere para sus hijos. Estamos viviendo una época de apostasía y el mundo quiere arrebatarle lo que Dios le ha dado a su vida y usted no se lo puede dejar arrebatar porque va a venir un arrebatamiento. Y para que eso sea funcional y práctico, usted tiene que tener la mente de Cristo. Y sí se puede. Y Él lo hizo para usted y para mí. Porque por nosotros Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando Él muere, Él vence el poder que el hombre no podía vencer, que se llama muerte. Pero también venció el tiempo, porque Dios es tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Que Él puede cambiar el tiempo en favor suyo para producir la bendición en su tiempo. Por eso si tenemos la mente de Cristo, vamos a recibir lo que Él le quiere dar a usted y nadie se lo puede impedir. No son las circunstancias, trepa encima de las circunstancias y diga, sobre estas circunstancias yo me paro porque por encima de esto está mi bendición. Y esperen, dáselo, para el Señor, dáselo de verdad. Así que no se trata de esforzarme más en misa, no se trata de esforzarme más en mi intelecto, no se trata de hacer buenas y grandes obras, y a veces hay que hacerlas, y es necesario si Él te manda. Se trata de confiar en Él para que camines hacia la bendición que Él te quiere dar. Es muy importante. A ver, esa emoción es importante que la sepamos canalizar. Ahora bien, ¿cómo yo puedo canalizar estas circunstancias para treparme por encima de ellas? Porque tengo que tomar una decisión. Ahí es donde tú tienes que encerrarte en tu cuarto de oración y preguntarle, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Tú te encierras con Él y como tú tienes la mente de Cristo, quiere decir que tú tienes una sintonía con el Padre directo, que no importa que esté nublado, que no importa que esté lluvioso, que no importa que esté tormentoso el tiempo, tú tienes una comunión perfecta con Él. Y entonces Él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué va a pasar? Que cuando Él te da cuenta, en medio de las circunstancias que tú estás viviendo, el entorno se tiene que deshacer porque el poder de su presencia, de su mensaje que pone en tu vida, destruye todo a tu favor. Sea que te hayan robado, sea que te hayan quitado, lo que sea, Él lo vuelve a hacer mejor. Por eso que yo digo, cuando te da algo es porque te va a dar algo mejor.
Y usted dice, ¿qué lo? No, es que te lo va a dar mejor. Porque Dios nunca da algo inferior. Siempre lo da mejor. ¿Y por qué? Porque Él es perfecto. Y Él ama a sus hijos de la misma manera que amó a Jesús cuando fue a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es el mismo amor. Tú dices, ¿cómo? Es el mismo amor. Y tú dices, ¿cómo va a ser? Sí lo es. Escucha esto. Él murió por ti. Y si mandó a su hijo, el primogénito, a morir por ti, de la misma manera que amó a su hijo, escucha esto bien, y su hijo dijo, yo tengo el poder para poner mi vida, tengo el poder para tomarla. También tú vas a tener el poder para poner la vida por el hijo por el cual murió por ti, para que después la puedas tomar en el poder de la resurrección. Yo no sé si usted me entiende, hermano. Lo que le está diciendo es que nada de lo que tú enfrentes será imposible de resolver. Nada. Usted ve milagros, usted ve señales, usted ve levantamientos de cadáveres que han ocurrido aquí, pero mucho más le quiere dar a usted. Mucho más que eso Él le quiere dar. Pero usted tiene que entender esto y agarrarlo para su vida. Cuando usted va caminando en ese poder, en esa autoridad, en esa fe absoluta, en el poder de la resurrección, usted desarrolla el hombre espiritual y le dirá a lo que tenga que decirle, muévete al problema más grande y el problema se va a mover. Porque dice la palabra que le dirás a ese monte, échate al mar y el monte huirá. Quiere decir que las dificultades que tú como hombre, intelecto o con las relaciones no puedes resolver, van a resolver por el poder de Él. Porque el Espíritu Santo está 24/7 en favor de nosotros, pero tenemos una bendición más grande todavía. Eso no se queda ahí. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que es? Que tu oración cobra como un booster de un mega de 500 gigabytes o más. ¿Por qué? Porque sube a través del Hijo que está sentado a la diestra del Padre. Y ¿sabes otra cosa? Que el poder de la resurrección en nosotros hace que tú te puedas sentar espiritualmente a la diestra del Padre. ¿Sabes lo que es eso? Que tu oración son escuchadas. Que tú te puedes sentar en plena certidumbre de fe, que no solo son escuchadas, sino que serán ejecutadas. ¿Por qué? Porque vas a pedir conforme al corazón del Padre. Usted no me oye decir, Padre, hazlo como tú me dijiste. Cada vez que yo digo eso, ¿por qué lo pone en mi corazón? La persona se sana. No soy yo, es Él. Escuche bien cuando yo oro. Ahí tiene varios ejemplos. Ahí hay uno reciente que llegó. Pero eso lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque pedimos conforme al corazón del Padre. No es más nada. Ah, no, porque el doctor, no. Nada de eso. Los títulos aquí no van para ningún lado. Es la relación con papá. Métaselo en la cabeza. Es la relación con papá. Porque así es que es. Cuando caminamos hacia esa bendición, las cosas ocurren. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Hacia eso quiere que caminemos. Y nos sigue diciendo aquí, orad sin cesar. No, está siempre gozoso. Ya les hablé de eso, ¿verdad? Está siempre gozoso. Por lo tanto, nos habla de una actitud que tiene el potencial de cambiar las vidas, porque la conducta cristocéntrica de nosotros hace que se interprete como un gozo inefable. Es inefable. La traducción es inefable. Quiere decir que cuando es inefable, nadie lo puede apagar, ese gozo. ¿Por qué? ¿Quién puede apagar el corazón del Padre? ¿Quién puede apagar el gozo que el Hijo tiene por la salvación de sus hijos? Y hablo de Jesús, que murió mirando a Cristo. Ese gozo inefable, nadie lo puede apagar. ¿Por qué tú vas a permitir que alguien te apague el gozo a ti? Nunca lo permita. Que ninguna circunstancia, que nada ni nadie te apague el gozo del poder de su presencia en tu vida. Que no te ahogues en la pena. Que no te ahogues en la depresión. Que no te ahogues en la ansiedad. Que no te ahogues en la angustia. Que no te ahogues en nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras súplicas delante de mí con acción de gracia. ¿No lo dice la palabra? Pues entonces tenemos que caminar hacia eso. Y esa acción de gracia, ¿qué pasa? Esa acción de gracia tiene la potencia de limpiar todo a tu favor. ¿Por qué? Porque halló gracia a la respuesta a tu oración. El pueblo le dice el Señor, pueblo, escuche mi palabra, porque soy yo el que le estoy hablando. Tremendo, ¿verdad?
Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos en ese gozo? ¿Qué pasa cuando estamos en una certidumbre de fe que no veamos las cosas, pero lo creemos y mantenemos el gozo? ¿Qué va a pasar? Mire esto. Tener una libertad en el espíritu que hace que se transfunda el poder de su verdad que ya está en su vida, porque usted no lo ha visto, pero usted lo creyó, entra en ese gozo, hace que más rápido caiga la unción para destruir la obra de maldad. Por eso yo le digo, padre, oren por sus hijos. Dios los va a traer. No importa dónde estén, no importa lo que está ocurriendo, no importa lo que suceda, Dios lo va a traer. Porque no hay nada más poderoso que el poder de Cristo. ¿O no fue el que creó todo lo que vemos y aún las cosas que no vemos también las creó? Todo, reconstruyó todo, los regeneró a nosotros siendo unos perdidos, unos borrachos, unos delincuentes, toda la basura de este mundo y nos redimió al poder de su presencia. ¿Cuánto no hará por nosotros que intercedemos sabiendo lo que estamos haciendo por nuestros hijos que están perdidos? O por las familias, por quien sea. ¿Cuánto más no hará? Todo es posible en Él. Pero tenemos que mirar la actitud de nosotros. Si tu actitud refleja el gozo de Dios, entonces tú tienes fe para recibir, porque has vivido en la verdad. Hay transparencia, autoridad y poder. Y se va a nuestro favor. Ahora bien, estar gozoso siempre. Saber que Dios está en todo tiempo con nosotros. Y al Él estar en todo tiempo con nosotros, cada circunstancia toma el lugar correcto. Si Él tiene que despejar la basura, la destruye para poner su bendición. Eso trae el gozo también. Porque el gozo es una autorización de la manifestación gloriosa del Padre a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Definición bíblica. Y no se equivoca. Es así. El gozo inefable del poder de su presencia tiene que estar en nosotros. No lo veamos, no veremos, pero sí creemos. Por cuanto creíste, te será hecho. ¿Lo dice la palabra? Es exacta, la palabra no fallará bien. Otra cosa importante que nos dice aquí el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orar sin cesar. ¿Qué importancia tiene orar sin cesar? Lo primero que tenemos que saber es que vas a poder conocer la voz de Dios en tu corazón. Aprendes a escuchar la voz de Dios y a reconocerlo, que es muy importante. Por lo tanto, continuamente vas a una comunión con Él porque sabes con quién estás hablando. No estás hablando con tu espíritu, no estás hablando con el vecino, no estás hablando con el familiar, estás hablando con el dador de la vida. Se llama Dios. Y lo puedes reconocer. ¿Qué va a pasar? Que Él te va a dar las estrategias para éxito en lo que te vas a enfrentar. Hay momentos que Él hace silencio y hay momentos que tú tienes que aprender a ser neutro para esperar el kairos de Dios. Pero hay momentos que dice, hazlo de esta manera y ¿sabes qué? Nunca se equivoca, siempre tiene éxito. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Sí, pero Él tiene un tiempo sincrónico que lo quiere, pero te quiere enseñar que es a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y como Él dice que tiene que hacerlo. Y ese aprendizaje es importante. Por eso a veces nosotros decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No te cuestiones hasta cuándo, obedece. Que aún de repente va a venir y lo recibe. Eso se llama obediencia. Y esa obediencia es importante. Sometes a la palabra y entonces forma el hombre y la mujer espiritual en tu alma para que seas redimida completamente. Que la parte inconsciente que se manifiesta en el consciente, que son las actitudes del aquí y del ahora. ¿Estamos aquí? Eso es lo que Él nos quiere hacer. Así que es importante orar sin cesar. Pregúntate esto sencillo. ¿Diezmas tú el tiempo de oración? El diezmo del tiempo son 24 horas. Serían 2 horas 40 minutos, ¿verdad? Lo hacemos. Y no es que usted lo haga corrido. Durante el día lo puede hacer. O en las vigilias de la noche, si el día no le da. Yo soy uno que lo tengo que hacer por las vigilias de la noche. Porque el día me coge haciendo cosas aquí. Pero lo hago. ¿Y cuál es la bendición? Que anticipadamente uno sabe lo que va a venir. Anticipadamente Dios te pone al día tus cuentas, anticipadamente te pagan lo que te deben, anticipadamente te quitan el control y dices, no, pero es mejor que me lo quitaran. Al final lo ves, esto tenía que ser quitado, porque era maldición. Y vas entendiendo los mover
de Dios. Y es importante que lo entendamos porque tenemos paz con Dios y con nosotros mismos. Y no hay nada que pueda quebrantarte esa paz. Así que el orar continuamente va a producir en nosotros un diálogo continuo, comunicado 24/7. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano está en nuestro corazón. Y esto es importante. Cuando tenemos esa paz, que no es la paz del hombre, es la paz de Cristo, no nos enfermamos. No nos enfermamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene la habilidad de, así como Él pone las sazones de los tiempos funcionar, tiene el poder para poner el funcionamiento de tu cuerpo en el tiempo y espacio para responder a su propósito. Lo dice la palabra. Es que hay tantos versículos que no puedo estárselo sacando y palabra. Ese tiempo sincrónico es el tiempo de tu bendición. A veces que Dios nos aísla para hablar con nosotros, pero a la misma vez que nos aísla para hablar con nosotros, nos bendice, porque pone todo en la sintonía perfecta de lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida. A veces queremos que con hacer muchas cosas quiere. ¿Sabes qué? Yo no estoy en eso. Oh, hello. No, yo no estoy en eso. Obra de hombre. Y así aprendemos. Entonces, wow, yo me mato trabajando, pero no diezmado el tiempo con Dios. ¿Y qué estoy haciendo? Nada. Destruyendo tu vida. Enfermándote. Pero nos enseña. Escuchar. Dios habla por su pueblo. Aquí ha habido siervos que me dicen, pastor, tú tienes que coger unas vacaciones. Y yo sé que es verdad. Pues me confirma con ellos. Porque yo no los voy a escuchar. Sé que es verdad. Y yo lo admito. Y le digo, gracias, porque sé que Dios está hablando. Y los usa a ellos. Ah, porque yo soy el pastor, no lo voy a escuchar. No. Él les repartió a cada uno un sabiduría. Aprende a ser humilde. Alabe si puede. Tenemos que ser así, hermano. Tenemos que ser así. Porque Él quiere que seamos, ¿qué? Un cuerpo unido por todas las partes. Que dependamos los unos de los otros, pero todos unidos en Cristo. Así que funciona. Estamos aquí, pueblo. Parece que está bueno, están calladitos. Así que esa sabiduría se apoderará de nuestra mente cuando nos mantenemos orando sin cesar. Y por lo tanto, nuestras actitudes serán cónsonas con la palabra de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces podemos cumplir el tercer principio, es el último, pero bien importante. Versículo 18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de nosotros, vosotros en Cristo, ¿verdad? Así que es importante cuidarnos de lo que escuchamos. Es importante lo que leemos y es importante lo que hablemos. Gracias. Porque Dios está contigo en todo momento. Romanos claramente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que respondemos al propósito por lo cual hemos sido llamados. Estoy parafraseando un poquito, pero eso es lo que dice en esencia. Significa que si nosotros estamos cimentados en esto y caminando en la voluntad del Padre y orando sin cesar, todas las cosas han de ser para bien porque estamos respondiendo al propósito para lo cual hemos sido llamados. Significa que todo lo que va a acontecer en tu vida ha de ser para bien y jamás nunca para mal. Es feo. Pero es que me van a quitar esto, voy a quitar lo otro. Ha de ser para bien. No, porque lo vas a perder. Ha de ser para bien. Pero fíjate, no, te saliste de la mente de Cristo. Estás pensando como hombre, perdiste la fe y te saliste al mundo. Por lo tanto, en ti empieza a operar algo que se llama brujería. La brujería carismática es la lógica del hombre operando en la religión. No estás en Cristo. ¿Oyó? Brujería carismática. Intelecto dentro de la iglesia, pero no la mente de Cristo. Eso no pasa aquí ni pasará porque usted es ungido por la sangre del Cordero. Vive en una iglesia del tiempo neotestamentario donde nosotros somos guiados por el Espíritu a hacer grandes cosas, donde señales, milagros, prodigios y portentos acontecerán a causa de Cristo en su vida. Nosotros tenemos que cimentarnos en esa fe absoluta y no dejar que nada nos tambalee.
Las circunstancias pueden ser una, pero lo que usted ha creído va a prevalecer porque la palabra de Dios permanecerá y prevalecerá. Dice la palabra, todo pasará, mas su palabra permanecerá. Y usted tiene que creerla y vivirla. Así que cuando caminamos en esa dimensión, si hemos hecho lo que Cristo, no hay forma que no tengamos éxito. No hay forma de que no seamos prósperos. No hay forma que todo aquel que adopte la forma de Cristo tenga fracaso. Incluyendo en esta tierra terrenal, tendrá éxito y victoria, y en la eternidad mucho más. Porque aquí se prueba el éxito, aquí se prueba el éxito en quien usted ha creído. Aquí se prueba la victoria de la corona de la vida eterna. Aquí es donde se gana, allá se le entregan. Y usted tiene que estar bien pendiente a eso. Así que nunca espere que un hombre lo engrandezca. Nunca espere que un hombre le dé algo importante como un diploma. Espere la corona de la vida eterna. Y viva en ese momento glorioso donde entonces cara a cara podrá mirar nuestro Creador. Y Él le va a decir, bienvenido eres. Y te tome de la mano y te siente en las cenas del Cordero. Oye, esto es precioso. Porque yo los estoy esperando, dice el Señor. Todo aquel que cree y vive en el poder de mi presencia, yo le esperaré. Y sin duda les pagaré. Así que estemos gozosos por todo. Oremos sin cesar y dar gracias. Porque fíjese que todo es de Él, para Él y por Él se sustenta todo. Y si todo es de Él y para Él y por Él se sustenta todo, eso nos incluye a todo. Y todo es todo por Él. Amén. Vamos a ponernos en pie. Sé que tengo que cortar porque quiero hablar de las madres. Padre, te damos gracias al Señor, ¿verdad? Que es el que lo hace. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a que esta palabra que tú has traído nos podamos intronizar, Señor. La podamos poner por obra y podamos ejecutarla como tú la has puesto en nuestra vida. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras inequidades. Y nos levantamos, para hacer paso de oración, nos levantamos en fe, creyendo y sabiendo que todo tú lo tienes perfectamente diseñado para nosotros. Nos levantamos en el conocimiento de tu palabra, para que esta palabra se intronice dentro, transforme a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Necesitamos de ti, Señor, porque sin ti no haremos nada. Somos dependientes tuyos. Somos hacedores de tu palabra, por lo cual nosotros venimos en acción de gracias por los atrios de nuestra vida, lugar santísimo, porque hemos creído tu palabra como está escrita. La hemos promulgado con nuestro corazón y la hemos ejecutado. Hoy, Señor, te pedimos que tú tomes lugar en nosotros como nunca antes. De tal manera que hablemos como tú, miremos como tú, escuchemos como tú y amemos con el corazón que tú nos amas. Permite, Señor, que esta palabra liberte al cautivo, sana al enfermo, rompa aquel que está teñido y contaminado con las cosas de este mundo, para que la imagen de un Cristo plasme en su alma y esos sentimientos asentados en su alma sean redimidos, de tal manera que cobre una conciencia de tu verdad y tu verdad los liberte. Te lo pedimos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, porque yo te pido por esta iglesia como lo pido para ellos. Ayúdame, Señor, a que ellos puedan ver lo que yo trato de decir, porque eres tú quien lo haces. Tú eres el único que puedes aclararle su mente. Tú eres el único que lo puedes libertar. Tú lo puedes saciar de bien. Yo simplemente pido, Padre, como te pedí a Jesús, se escuchaba, yo te lo pido por cada uno de ellos. Sé tu propicio, Señor, y que ninguno se pierda. Y la entrego, Señor, como tú me los diste, porque tú eres el que los salva. A ti damos toda la gloria, la honra, la majestad, el imperio y toda la alabanza, porque por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso, Señor.